Yo soy, hecho en Ecuador. Consultora senior de infraestructura educativa. Ella es arquitecta, urbanista, consultora senior de infraestructura educativa del Banco Mundial, desde Guatemala. Bueno, buenas tardes. Sí, ya. Bueno, agradezco mucho estoy aquí por solicitud de Dean y de Oscar. Yo hubiera podido tratar de no estar de este lado de la silla porque creo que igual me hubiera beneficiado mucho estar del otro lado. Ha sido muy interesante para mí estar este día aprendiendo mucho de los colegas, las diferentes inquietudes que se han presentado y lo que nos han venido a compartir los presentadores que me antecedieron. Me pareció muy interesante escuchar obviamente la visión de Japón, lo que Perú está haciendo. Creo que todas estas son cosas que nos pueden ayudar de alguna manera a hacer mejor lo que venga para el futuro. Mencionaba que estoy aquí porque Dean y Oscar, cuando llegamos con nuestro jefe de equipo, Nelson Gutiérrez, a visitarles en Manta, nos plantearon el reto. Nosotros le dijimos, bueno, ¿en qué les podemos ayudar? Y no esperábamos, no contábamos con su astucia. Dijo, mire, nosotros lo que queremos es que usted responda a una pregunta. Y siguiente. Y la pregunta que, siguiente por favor. La pregunta que él nos planteaba realmente es una de estas cosas que Oscar nos decía, veamos si nos estamos planteando las preguntas correctas. Tal vez no, hay muchísimas preguntas, pero tratemos de dentro de esta era de la información donde hay miles, océanos de información, ¿qué información es inteligencia que nos va a ayudar a tomar decisiones? Y nos pusimos a pensar, bueno, este proceso en el que estamos ahorita inmersos es todo un ciclo en el que ahorita estamos, como me decía Oscar, yo le he dicho, tienes esta información, aquella información, me he dicho, la verdad es que no he tenido tiempo de pensar. Y me parece muy interesante que abramos un pequeño espacio para reflexionar, para analizar qué fue lo que sucedió y cómo podemos de aquí en adelante pasar a la siguiente fase. O sea, hemos estado recolectando información, hemos estado tratando de ver qué daño recibimos, quiénes se damnificaron, cómo podemos atender la parte de emergencia, y entonces viene la siguiente fase. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en esta parte únicamente de atender la situación más urgente y cuándo empezamos ya a recuperarnos? Y para comenzar a recuperarnos, que tenemos que entonces buscar la rehabilitación, la reconstrucción, pero no olvidar que de eso también viene pensar en el futuro, en que este es un tema cíclico en el cual nos podemos volver a encontrar el día de mañana y cómo vamos cada vez a volver a iniciar ese círculo o ese ciclo de recuperación de una manera más rápida y cómo la afectación la podemos reducir. Y creo que todas estas partes cíclicas están vinculadas. Está vinculado lo que estamos haciendo de inmediato, lo que venga, cómo nosotros visualicemos la reconstrucción y cómo nos recuperemos va a garantizar que cuando esto vuelva a suceder, que desafortunadamente sabemos que así será, vamos a estar mejor preparados para poder enfrentarlo. Siguiente. Entonces la pregunta que a mí me pidieron que tratara de contestar y que les dije no puedo, pero afortunadamente voy a invitar a algunos de mis amigos, a Carlito Ríos, al ingeniero Plasencia, al ingeniero Lara y a los expertos internacionales para que me ayuden a tratar de responder. Yo lo único que voy a tratar de hacer es unas hipótesis de una pregunta central siguiente, que es ¿por qué hubo distintos niveles de afectación en la infraestructura educativa en la zona más afectada por el terremoto? Y bueno, lo que acordamos fue hacer una visita a una muestra representativa de los edificios con diferentes niveles de afectación y luego plantear algunas hipótesis que trataremos de validar y que buscaremos que nuestros colegas más adelante y todos ustedes que están acompañándonos el día de hoy nos ayuden a reflexionar sobre si estas hipótesis son válidas y cómo entonces a partir de eso podemos focalizar nuestras energías para hacer las cosas en la reconstrucción mejor. Y quisiera mencionar que, siguiente, entonces gracias al trabajo que la zona 4, bueno, como les decía yo a los colegas, porque los vi hace un par de días en una capacitación, decía, bueno, yo me siento aquí como en
en el headquarters de los Superamigos, porque aquí está la Mujer Maravilla y Superman y el Hombre Invisible. Realmente aquí ha habido gente que ha servido de todo, ha hecho de todo, ha trabajado 24/7, y lo único que yo puedo sentirme pues es muy agradecida por la hospitalidad, por dejarnos conocer un poco su conocimiento, lo que han aprendido, ayudarnos a reflexionar con ustedes y sumarnos al esfuerzo que ustedes hacen. Lo que me propusieron los colegas es visitar 8 instituciones educativas. Estas 8 instituciones, si ustedes pueden ver el mapa acá, me parece una bastante buena selección. Incluye casi todas las ciudades más afectadas. Está desde la Unidad Educativa del Milenio de Jama, la Unidad Educativa de Pedro Agustín López de Pedernales, la de Ciudad Pedernales, Eloy Alfaro, Emilio Macias, la Olmedo, Guadalupe La Riva de Jaramijó, la réplica Manta y la de Puerto Viejo. Quería mencionar que aquí me parece que es muy representativa porque incluye escuelas que estaban siendo repotenciadas, escuelas que fueron construidas previos al modelo UEM, escuelas UEM recién inauguradas o escuelas UEM en construcción avanzada o inicial. Entonces vemos como que casi que un buen menú, digamos, de circunstancias y de situaciones, cómo reaccionaron estas edificaciones en diferentes, incluso momentos de su proceso constructivo. Siguiente. La UEM Jama, esta unidad educativa es una unidad educativa mayor, hagamos clic, va a salir una información ahí, con una capacidad, ustedes saben, alrededor de 1.200, 1.500 estudiantes. De hecho, es una repotenciación, no es una unidad educativa del milenio per se en el término más ortodoxo, es completamente nueva. De hecho, habían unas pequeñas infraestructuras que se habían evaluado como viables para una repotenciación, pero la intervención era mayor, más o menos el 80% de su infraestructura iba a ser nueva e iba a ser con el estándar UEM. La estructura original que estaba en el conjunto edificatorio fue construida en 1999 y este proyecto estaba en ejecución con un avance de alrededor, bueno, aquí está SECOP que sabe perfectamente exactamente, pero voy a decir que tenía, en mi opinión, probablemente tenía un avance de un 40 a un 50% del proyecto en su conjunto al momento que sucedió el sismo. Esta para mí es una de las fotos más impactantes. Cuando visitamos el lugar con el apoyo de la ingeniera Gina, quien está justamente sentada acá en la tercera fila, que fue mi guía durante los recorridos, pudimos observar en este caso la nave del segundo. Este es uno de los bloques típicos de 12 aulas de las UEMs, que ustedes recordarán están compuestos por 3 cuerpos de aulas. Tiene dos cuerpos de aulas y un cuerpo de escaleras. Realmente estos no son edificios de 2 niveles y uno de 1 nivel, eran 2 edificios de 2 niveles y hubo un total desplazamiento de una de las naves que quedó completamente colapsada en uno de los lados. Siguiente. Esta es, bueno, aquí tenemos la falla clásica de los libros. Bueno, la planta baja obviamente es, como ustedes saben, es más alta que las plantas superiores y por lo tanto pues este es un clásico caso de colapso por suelos blandos, como ustedes lo conocen de la Escuela de Ingeniería. También hay que tomar en cuenta algo que nos llamó la atención, y eso es algo que aprendí en la presentación que nos hizo el ingeniero Plasencia, bueno, más bien recordé de mis años de universidad, el tema de los estribos, el tema de las fallas en las columnas, como tenemos en la práctica constructiva la tendencia a descuidar mucho en el tema de la colocación adecuada de estribos en columnas. Aquí se vio casos como estos. Sí me llamó mucho la atención ver temas de corrosión en acero cuando la columna recién se había fundido. Esto no es un deterioro normal que podríamos haber visto, así que aquí vemos algunos otros factores. Siguiente. Siempre en la UEM Jama, aquí teníamos un diseño adecuado de elemento débil, elemento fuerte. No obstante, todas las cabezas de columna fallaron
en el comedor central de esta unidad educativa. También tuvimos fallas en muros. Siguiente, por favor. La siguiente unidad educativa que visitamos es la Pedro Agustín López, en la ciudad de Pedernales. Esta unidad educativa del Milenio fue inaugurada en 2013, sufrió un daño severo grado 3. Dean me dijo que me apurara a ir a tomar fotos porque ya no iba a encontrar nada cuando llegara ahí, y efectivamente Dean, desafortunadamente, donde ustedes ven esta placa, ahí había una nave completa de 12 aulas y ya había sido totalmente removida porque se convirtió en un centro de operaciones de abastos para apoyar a la ciudad de Pedernales. Entonces se hizo esta remoción completa de escombros y no fue posible para mí ver o hacer algún análisis forense de este edificio. No obstante, vimos los otros, siguiente, y nos enseñaron algunas cosas. Por ejemplo, en el auditorium central, y aquí también me voy a salir un poco de la parte propiamente ingenieril y me voy a meter a la parte arquitectónica. Vimos casos interesantes de desprendimientos de todo cielo falso de aluminio con ¿cómo se llama este otro material como es una espuma? Cayó en el piso, y también habían temas de muros que se colocaron sin mayor refuerzo, que colapsaron completamente dentro del auditorium. Aquí no había dónde haberse colocado debajo, así que es muy peligrosa la situación del auditorium. Es un mobiliario fijo, entonces también era bastante difícil haber evacuado estas instalaciones, así que es un tema que yo estoy de acuerdo con Dina, hay que reflexionar un poco, revisar este diseño. Pero también vimos casos, y esto fue una observación que tuvimos con Gina, que pudimos obtener algunas muestras del concreto, y era un concreto bastante pobre que se desboronaba completamente al contacto con la mano, y tenemos problemas de corrosión en el acero en una columna que está en una área interior. No es para un edificio que solo tiene 3 años de existir. Nosotros nos genera mucha inquietud observar esta situación de deterioro tan prematuro de los materiales dentro de las columnas. Habían algunas teorías que si la arena de mar, eso es justificable a lo largo de 20, 25 años, pero no de 3 años. Y esos son temas de los que vamos a hablar más adelante, algunas hipótesis que tenemos de qué pudo haber pasado. Siguiente. Bueno, interesantemente, esta UEM era no estándar. Aquí no está José, pero era de esas conversaciones que él tenía conmigo a veces, y me decía, mira, la UEM es un estándar que no es estándar, porque realmente hemos probado algunas otras cosas distintas en algunas unidades educativas, y esta es una de las que probaron algo diferente, y algo diferente que sí resistió el sismo, y fue el techo de bambú del comedor principal de la unidad educativa, el cual pues no sufrió ningún daño, y el comedor de hecho es una de las estructuras que más uso está teniendo ahorita en esta unidad educativa. Luego el otro caso que queríamos mencionar es si hubo este problema de los pórticos. Ustedes saben que el diseño estándar de las unidades educativas del Milenio son pórticos con cerramientos de mampostería de bloque, y aquí pues la flexibilidad de los pórticos hizo colapso con la diferencia de rigideces con los muros, y pues aquí podemos ver claramente cómo se perdieron muros también en esta unidad educativa. Siguiente. La otra es la unidad educativa de la ciudad de Pedernales. Nuevamente podemos observar la excesiva flexibilidad de los pórticos, como en este suelo blando, la flexibilidad, el pórtico se movió, pero definitivamente con una diferencia de rigideces con los muros, todos los muros seriamente colapsados en estos casos. También en ese detalle que ven acá en la flecha de arriba se puede observar cómo vemos que la ventana se asentó. También tenemos ahí el tema de la asimetría del diseño estándar
de la nave de aulas que tiene este voladizo con corredor, que de alguna manera también tuvo un efecto importante en el comportamiento del bloque. Siguiente. Y bueno, y el peso de la losa, ¿verdad? Que obviamente hizo que el resto de la estructura se viera afectada. Siguiente. Aquí siempre en la ciudad de Pedernales, de acuerdo con lo que Dean planteó, aquí pudimos observar también el caso de la explosión de las ventanas. Esta perspectiva creo que es muy similar a una de las fotografías que nos mostró Dean. También vimos casos en los que colapsó incluso por encima de la puerta de acero el marco, porque no, como pueden darse cuenta, no cuenta con un marco las puertas del diseño estándar. Siguiente. Esta es una situación que me parece bastante interesante llamar a colación. Mencionaba anteriormente que el diseño estándar tiene una composición de 3 cuerpos. Una observación que nosotros vimos con mucha frecuencia, una falla bastante común, fue el efecto de martillo que se dio porque tenemos un cuerpo de una diferente rigidez. El cuerpo de gradas es mucho más rígido que los 2 cuerpos de aulas. Entonces el cuerpo de gradas hizo un efecto de martillo porque las juntas de dilatación que se han dejado entre los 3 cuerpos también son muy angostas. Y aquí podemos ver cómo hubo un desplazamiento en el cual el bloque de las gradas golpeó a los bloques de aulas. Siguiente. Bueno, esta es una unidad educativa que no es del estándar de UEM, pero que estaba siendo repotenciada justamente en la unidad educativa Eloy Alfaro. Por favor, clic. Que ahí viene en Bahía de Caracas. Esta es una unidad educativa mayor, construida en 1986. Fue una repotenciación hacia el estándar UEM y aquí tuvimos daños considerados medios. Siguiente. La mayoría de los problemas que se observaron acá fueron daños en muros y pérdida de las ventanas. Fue interesante que esto de las ventanas que salieron volando fue un caso que efectivamente observamos en esta estructura. Yo no lo vi necesariamente suceder así en la UEM. En la UEM el comportamiento fue diferente, se destrozó, pero el marco sí quedó anclado, no salió. En esta escuela en particular la situación de anclaje de las ventanas era un poco diferente y sí se dio esta situación. También nuevamente, no obstante, esta estructura también tuvo la misma falla, también son pórticos y vemos también el tema de la excesiva flexibilidad del pórtico con relación al muro y por lo tanto falla y explota. Aquí nos pareció interesante a Gina y a mí que cuando observamos el tipo de mampostería que se estaba utilizando eran losas alivianadas y no bloques de losa alivianada, que no es el que se tiene como estándar en el caso de las unidades educativas del milenio. Viene el tema de la investigación o de la revisión de si esas eran las especificaciones técnicas y si esto pudo haber sido una decisión que el fiscalizador y la empresa contratista decidió, pero era un tipo de material distinto. Siguiente. Nuevamente siempre estamos viendo aquí Bahía. Siguiente. Bueno, esta es la unidad educativa Olmedo. Esto es en Puerto Viejo. Por favor, hagamos clic en la slide. Esta es una unidad educativa interesante porque esta es una unidad educativa de valor histórico. De hecho, lo que tenía más valor histórico eran unos celosías especiales que se encontraban justo donde tienen la flecha ahí, que desafortunadamente estaban en una situación de alta vulnerabilidad porque de hecho se estaban reemplazando todos los cerramientos verticales al momento del sismo. Y efectivamente la recomendación estructural que se había hecho con respecto a la situación de los muros, de las columnas en esta estructura, y esta había sido una recomendación dada por un ingeniero estructural en su momento, era que se iban a colocar cinchos de
de carbono alrededor de las columnas, porque ya se había determinado que las columnas tenían problemas de deterioro interno del acero. Siguiente. Al ver la situación del acero, claro, eso es una estructura de más de 50 años, el acero estaba completamente corroído hasta el centro del mismo. Nuevamente vemos aquí los fallos en el pórtico. Como digo, desafortunadamente cuando el sismo llegó, esta estructura estaba bastante desnuda. Debería haber, alguien podría haber dicho que por esa razón el pórtico debió haber funcionado sin el problema de la diferencia de rigideces, pero realmente aquí el concreto ya había alcanzado estaba exhausto en su vida útil, porque realmente el acero no existía como tal dentro de la estructura armada. Siguiente. Lo interesante es que los otros edificios que estaban en construcción y en repotenciación en esa misma unidad educativa no sufrieron ningún daño, o daños muy leves, que tal vez fueron en los enlucidos, pero todo lo que se estaba rehabilitando en esa misma unidad educativa no sufrió mayores daños. Siguiente. Esta es la unidad educativa Tarqui, que también nos mostró en su momento Dean. Aquí vimos una torsión en planta por aplastamiento, vamos a ver por también diferencia de simetría de volados. La siguiente foto creo que muestra un poco mejor. Aquí vemos como el voladizo completo, ¿verdad? La estructura, pero recordemos que esta unidad educativa está justo en la falla tectónica y que estaba edificada sobre suelos que en su momento pues fueron estuarios, ¿verdad? Estuariales de arcillas muy finas. Y tal vez yo aquí en este proyecto en particular, ya que Dean lo abordó bastante bien anteriormente con sus ilustraciones, siguiente, me voy a focalizar en un elemento que fue uno tal vez de los que me llamó más la atención. Siguiente, por favor. Más aplastamiento, pero siguiente. Y es este tema, el tema de lo que está alrededor de la unidad educativa. En la foto, superior derecha de en medio, vemos ese es un canal, o sea, toda la parte de Tarqui está canalizada, está, digamos, es atravesada por unos pequeños ríos, bocas brazos de mar, etcétera. Y tiene naturalmente quebradas o riachuelos que se forman cada vez que es temporada de lluvias. En esta zona en particular, ese riachuelo o quebrada que se genera en temporada de invierno va justamente a desembocar a la escuela. Y la escuela estaba en el cauce de ese riachuelo que se formaba cada año. Y esta escuela era objeto o sujeto de inundación todos los años. Lo que entendemos por las características de estas arcillas expansivas es que esta agua penetraba debajo del suelo de donde se encuentran las unidades educativas, porque son dos, de hecho una enfrente de la otra. Tarqui es una y la Pablo algo está enfrente, que es una más pequeña. Y nuestra parte de lo que pudimos observar también es que tenemos todo un tema de drenajes, alcantarillado de aguas servidas y pluviales completamente colapsado. Y hay una serie de cavernas que se han ido creando en todo el entorno de esta unidad educativa. Así que su situación era bastante comprometida aún antes del sismo. Era ya un objeto recurrente de otros efectos naturales, y este fue solo, digamos, el último que le llegó. O sea, aquí vamos al cuestionamiento de hasta dónde podemos llegar con los diseños estructurales y con este es un sitio de alta vulnerabilidad, y nos preguntaríamos si es un sitio adecuado para construir uno de los edificios que deben ser de los más seguros en la ciudad.
Y regresando a la reflexión de Dean, a mí me llamó la atención mucho esta práctica de colocar rejas en ventanas y puertas. Yo entiendo que aquí también teníamos un tema de vulnerabilidad social que estábamos tratando de resolver volviendo las aulas una especie de carceleta. Entonces aquí este ejercicio de qué hacer en Tarqui es un excelente laboratorio para ponernos a todos a pensar, porque habían circunstancias desde la selección del sitio hasta la reacción que tuvimos en el diseño, hasta lo que hicimos o dejamos de hacer ante los eventos recurrentes que se daban ahí. Siguiente. Y ahora la unidad réplica Manta, vienen un poco mejores noticias. La unidad educativa réplica Manta también era una unidad educativa recientemente inaugurada. Esta unidad educativa recibió algunos daños leves, siguiente por favor, que fundamentalmente tuvieron que ver con fallas en los enlucidos y algunas veces en los muros, pero que nosotros entendemos ahora bien que era un tema de la flexibilidad de los pórticos y la diferencia de rigideces con muros. Aquí ya estaban en pleno trabajo de rehabilitación con el equipo de Oscar para tratar de iniciar clases lo antes posible. Sufrió esta unidad educativa daños muy pequeños, siguiente, que solo, siguiente por favor. Con excepción de la zona administrativa, que entiendo eso no es estándar que sea de 2 plantas, pero aquí se hizo de esa forma. El módulo administrativo tiene 2 plantas y aquí tuvieron daño de falla en el bloque de gradas. Tal vez ese fue uno de los daños más significativos que sufrió la unidad educativa en este sismo. La pregunta aquí es, a pesar de que el daño no fue mayor, si es que esta es una instalación segura del todo. Lo que nosotros sí pudimos indagar un poco aquí es la diferencia de suelo, el tipo de suelo que hay en esta zona, que es un poco más arcilloso, no limoso como en los otros lugares que mencioné anteriormente. Siguiente. Este es Jaramillo, que recientemente fue inaugurada por las autoridades del Ecuador hace unas semanas nada más. No sufrió prácticamente ningún daño. Igual la estructura original del 2016, pero aquí Jaramillo pues tiene diferente. Siguiente. Estas son las condiciones en las que se encuentra la unidad, ningún daño prácticamente. Siguiente. Entonces regresamos a la pregunta inicial, que era ¿por qué hubo distintos niveles de afectación en estas unidades académicas educativas que visitamos? Y tenemos unas hipótesis. Siguiente. Digamos que las hipótesis que vamos a manejar yo las englobé como en 3 momentos y 3, digamos que para mí serían como 3 talleres o 3 áreas en las que podemos hacer lineamientos, 3 áreas en las que podemos mejorar nuestros estándares, o 3 áreas en las que yo atacaría cómo podríamos hacer nuestras edificaciones educativas más seguras, no solo en esta zona de afectación, sino en todo el Ecuador. Yo diría que un tema tiene que ver desde el principio con el tema de selección del sitio, en dónde vamos a ubicar la unidad educativa y asumir la responsabilidad de la decisión que eso conlleva. Luego, si dependiendo de la decisión que hayamos tomado, tal vez el siguiente momento importante va a tener que ver con el diseño arquitectónico y el diseño estructural. Ahí ya viene la parte de qué podemos hacer para mejorar el diseño estándar y qué podemos hacer para mejorar el diseño estructural. Y un tercer elemento, tercera parte de las hipótesis tendrían que ver con el tema del proceso constructivo. Siguiente, por favor. Entonces, la primera parte, que es la selección del sitio. Bueno, ya hay estudios importantes, todos los geólogos nos dirán esto, y aunque hay un debate, Carlos me estaba llamando la atención porque él cree que no es del todo, o que no le podemos
dar toda la responsabilidad a esta. No obstante, yo sí creo y estoy convencida de que el tipo de suelo sí juega un papel importante. Bueno, no el tipo de suelo, el lugar donde vamos a ubicar la unidad educativa juega un papel importante, desde definir si es un área de inundación o es un área de sismos, si el suelo tiene una capacidad de resistencia o no. Y obviamente, aunque todo era una zona geográfica relativamente cercana, tenemos diferentes suelos en las diferentes unidades educativas, y eso es definitivamente una de las razones, o nuestra hipótesis sería que el tipo de suelo cumple un papel importante en los daños a causa del movimiento sísmico, y diríamos que las características geológicas de terrenos, por ejemplo, en Tarqui, en Jama y en Pedernales, eran distintos y es lo que explica de alguna manera por qué las unidades educativas de Jaramillo y Réplica Manta sufrieron menos daños. La siguiente, por favor. Yo aquí cito un poco a Arnaldo Barchesi, jefe del área de geotécnica del Emeris de la Universidad de Mendoza, que resume el dilema así. Él explica que si tenemos suelos rígidos, estos posiblemente van a estar más afectados cuando nosotros colocamos estructuras rígidas. Digamos, en este caso estamos hablando de hormigón armado y algunos ejemplos como estos, pero al contrario, si tenemos suelos blandos, y colocamos en ellos estructuras más deformables, como los aporticados, que sería el caso de lo que pasó en las UEMS o los edificios más esbeltos, estos van a sufrir más. Entonces yo creo que sí hay que tomar en cuenta el tema de las rigideces de los suelos. No es lo mismo diseñar estructuralmente para la costa que lo es para la sierra, y yo consideraría que eso sería un tema pues a analizar y considerar, la parte de la regionalización de los diseños en función de los tipos de suelos predominantes en la zona. Siguiente. La segunda hipótesis que creemos, por qué hubo diferencias en las afectaciones. Obviamente, para nosotros la otra hipótesis es que el diseño estructural y el partido arquitectónico de los edificios educativos sí tuvo incidencia en los efectos del terremoto. La mayoría de las unidades educativas han sido construidas con los sistemas de pórticos y con muros de mampostería en esta zona de suelos blandos, y la diferencia de rigideces definitivamente tuvo un efecto. Esto pues los expertos nos dirán si nuestra hipótesis puede tener alguna base o no. El tema también de las ventanerías y de las puertas, como ya lo explicaron los técnicos que me antecedieron, nos creó en algunos casos los efectos de columna corta, o definitivamente los vimos reflejados en los daños que se observaron en las unidades educativas. Y desde el punto de vista arquitectónico, el caso del módulo de aulas, que es el que más nos interesa que sea súper seguro, sí tenemos que evaluar su diseño actual, porque está, como mencioné anteriormente, esta composición de 3 cuerpos sí nos puede generar el efecto martillo que nos da mayor vulnerabilidad. Siguiente. La tercera hipótesis de por qué hubo diferencias también tiene que ver con el proceso constructivo, y el proceso constructivo tiene incidencia también en los efectos del terremoto. El control de calidad y materiales que se han seleccionado para la construcción definitivamente hubo efectos diferenciados. Por ejemplo, pudimos constatar que en algunas de las edificaciones se había utilizado arena de mar. Esto con el tiempo, como lo vimos en la unidad educativa de Puerto Viejo, pues tuvo sus efectos, pero también vimos casos en los que se observaron concretos pobres, aceros muy temprana, en un momento muy temprano dañados o corroídos. Parte de las razones que nosotros aducimos es que observamos que algunas de las unidades educativas se habían construido de una manera intermitente. ¿Qué quiero decir con esto? Que los proyectos habían iniciado,
Luego hubo suspensión temporal de obras. No hubo un protocolo para la reanudación del proyecto y algunos de esos materiales se habían dejado expuestos al intemperismo. Estos materiales dañados fueron utilizados cuando se retomó la construcción y se completó el proceso constructivo ya con materiales que habían sufrido un deterioro. Esto es un tema que, como algunos de los colegas mencionaron anteriormente, es algo de conversar definitivamente con las fiscalizaciones, pero también es un tema de protocolos. Por el sistema, la forma tan artesanal que cuando utilizamos el sistema de concreto reforzado, que toma una cantidad de meses de ejecución, que hacemos pagos en determinados periodos, que a veces esos pagos no se dan a tiempo, que a veces esas obras se suspenden y esas obras se retoman. Y yo sí creo que es muy importante tomar en cuenta cómo eso va teniendo o va sumando efectos en la calidad de las edificaciones. Así que pudimos haber tenido un buen diseño arquitectónico, una buena selección de terreno, un buen diseño arquitectónico y un excelente diseño estructural, y de todas maneras en el proceso constructivo pudimos haber terminado creando una estructura que no es sismo resistente. Siguiente. Bueno, y entonces solo regresando al tema como para retomar un poco lo que Dean nos mencionó anteriormente, sí estamos en riesgo. O sea, la pregunta es, ¿están las unidades educativas en el Ecuador en riesgo? No solo las del Ecuador, en todo el mundo están en riesgo, porque de alguna manera tenemos una probabilidad de ser sujetos de un evento. Y obviamente este va a tener unos efectos que nosotros debemos conocer, predecir o intentar predecir y de alguna manera reaccionar a ellos. Pero ¿qué podemos hacer ante este tema de si estamos en riesgo una vez que reconocemos que sí lo estamos? Siguiente es gestionar el riesgo. Y yo diría que lo que estamos haciendo el día de hoy un poco se va al análisis acá que tenemos en esta linita azul, donde dice, bueno, tratar de reducir un poco lo que pueda venir de la amenaza a través de medidas un poco, en este caso estructurales y algunas no estructurales, como las que mencionó Dean. Es una respuesta que tiene que ser holística, integral, compleja, nosotros tenemos una parte en ese proceso y esa parte del proceso es la que tenemos que asumir para tratar de reducir nuestra vulnerabilidad. Siguiente. Bueno, esto es una vista muy linda de Bahía, que yo espero poder regresar algún día y verla reconstruida. Gracias. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.